Lucas y este es el segundo volumen de él, por decirlo así. El primer tratado fue Lucas, el segundo es Hechos, es la continuación de las obras de Jesús y el comienzo de la iglesia, el inicio de la iglesia. De esto habla este libro de Hechos. Eso fue antes del Señor ascender a los cielos y dio unos mandamientos. Lo último que el Señor Jesús hizo fue dar unos mandamientos a los discípulos que había escogido, a los apóstoles. Pero esos mandamientos no fueron solamente para ellos, sino para la iglesia que vendría después de ellos. O sea, esos mandamientos son para nosotros. Y dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Esto habla de que Jesús da unos mandamientos confiado en que sus discípulos van a obedecer. Por el Espíritu Santo. Cuando usted da una orden, ¿usted qué espera de esa orden? Que se cumpla. ¿Qué pasa cuando esa orden se desobedece? ¿Cómo se siente usted? ¿Desautorizado? Quiere decir que no lo ven con autoridad. Quiere decir que su palabra no vale, ¿cierto? Y muchas cosas que uno podría pensar, ¿verdad? Jesús da estos mandamientos, ¿para qué? ¿Para qué? Para que se obedezca, ¿verdad? Pero esa obediencia es el resultado ¿de qué? De mi amor al Señor. Por eso dice, por el Espíritu Santo. Nosotros no obedecemos por imposición. Nosotros obedecemos por amor. Dígale al que está al lado suyo. Nosotros obedecemos por amor. No es lo mismo obedecer por amor que obedecer por imposición, ¿verdad? Un ejemplo. El esposo le dice a la esposa, páseme la comida, ¿cierto? Le está dando una orden. ¿Qué hace la esposa? Si ella lo ama, dice, claro, mi amor, aquí está servido, pase, mi amor, a la mesa. Y le sirve con gusto. Pero cuando es una imposición, hay una diferencia. ¿Y la diferencia dónde se nota? Dentro del corazón. O sea, de pronto el esposo ni lo nota, pero ella lo está haciendo obligada o lo está haciendo a regañadientes, ¿verdad? O lo está haciendo de mala gana. Cuando algo se hace de mala gana, ¿a usted le agrada eso? Que usted le diga a su hijo, hágame eso, y el chico va y lo hace, pero porque si no le pegan. Pero qué bueno que él lo hiciera de corazón, porque ama, porque le nace en su corazón hacerlo. Estos mandamientos de Jesús, Jesús los estaba dando porque sabía que ellos aman a Jesús y sabía que ellos iban a cumplir los mandamientos. Y vimos uno hace 15 días. El primero fue ir y predicar el evangelio. Recuerden que fue antes de ascender a los cielos. Los últimos dos mandamientos que el Señor dio. El primero fue ir y predicar el evangelio. ¿A cuánto? Al que se le aparezca. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no podemos perder una sola oportunidad. Usted puede evangelizar mientras va en el taxi, mientras va en el bus, en la buseta. Mi esposa varias veces se ha parado cuando, bueno, ahorita gracias a Dios casi no usamos la buseta, pero cuando usábamos la buseta se paraba y le predicaba a la gente que iba en la buseta. O estando en la clínica, me paraba y le predicaba a la gente que estaba ahí. Porque el Señor dijo, vayan y predíquele a algunos, a los que usted no le dé pena. La niña está en lo que está, ella está en la predicación.
a toda criatura, vecinos, familiares, amigos, no amigos, toda clase de personas. Vayan y prediquen el evangelio. ¿Cuál es el otro mandamiento que dejó Jesús antes de ascender a los cielos en el Monte de los Olivos? ¿Cuál fue el otro? Vamos a Mateo, a ser discípulos. Mateo 28. Mateo 28, vamos a leer versículo 19. Versículo 19. Y versículo 20, conmigo, en voz alta. Por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20, enseñándoles que guarden algunas cosas, todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. El segundo mandamiento es, por tanto, id y haced discípulos. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Id y haced discípulos. Si usted lee esta palabra, por tanto, id y haced discípulos, usted va a notar que hay dos verbos. ¿Cuáles son los dos verbos que hay ahí en esa frase? Ir y hacer, dos verbos. Pregunta, ¿cuál es el verbo principal? Ir o hacer. Hacer. Ir. Hacer. Bueno, para que usted se dé cuenta cuál es el verbo principal, usted tiene que quitar uno de los dos y leer. Entonces, vamos a quitar el hacer. Vamos a decir que id es el verbo principal. Entonces diría, si quitamos el hacer, diría, por tanto, id discípulos a todas las naciones. Ahora quitémosles el id y dejemos el hacer. Por tanto, haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es el verbo principal? Hacer. ¿Por qué Jesús dijo que había que hacer discípulos? ¿Por qué? Eso mismo. ¿Por qué? Porque no están hechos. Cuando a usted le dice vaya haga el tinto, es porque el tinto no está hecho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hacer el tinto. Entonces, en este caso hay que hacer discípulos porque no están hechos. ¿Qué quiere decir? Que hay que formar. ¿Qué hay que hacer? Formar discípulos porque no están hechos, ¿verdad? Entonces, la palabra id es un verbo imperativo. Ese verbo id es un llamado a la acción. Amén. Es un llamado a la acción, a movernos, a movernos. Tiene que ver con vayan, o mientras van, o en su caminar diario, mientras caminan. ¿Sabe dónde la iglesia hace su trabajo? Mire, hermano, el culto es para gozarnos y edificarnos. Pero ¿dónde hace la iglesia el trabajo? Afuera del auditorio. Hay una mala comprensión de lo que es ser iglesia. Y nosotros pensamos que ser iglesia es venir al culto. No, eso es una celebración, eso es una edificación, es donde tenemos comunión, pero el trabajo de iglesia se hace mientras caminamos, en nuestro diario caminar. No sé, su trabajo.
¿Aquí está mi hermano Walter? ¿No vino hoy a culto? Vamos a ponerle falla. Walter, mi hermano, es testigo, yo trabajé con él en una empresa. Y él es testigo de que mientras yo trabajaba, yo compartía el evangelio. Y hacía discípulos. Mientras allá daba martillo o arreglaba los carros. Y quiere que le diga algo, mucha gente quedó creyente y hasta algunos hoy son pastores. Porque es mientras trabajamos. ¿Dónde hace la iglesia el trabajo? ¿Dónde? Afuera. Mientras usted trabaja, mientras usted está en la universidad, mientras va al centro. Mire, hermano, así como, mire, en otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es esto, y escuche esto. Escuche lo siguiente. Así como usted tiene una agenda en su día, en su diario vivir, usted en esa agenda debe incluir hacer discípulos. Yo sé que no lo creen, pero Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Quiere decir que en su agenda no solamente es el trabajo, no solamente es una cita médica, sino también tener un tiempo para evangelizar y discipular a alguien. Eso es lo que significa eso. Y mientras ustedes trabajan, mientras estudian, mientras hacen esto, mientras hacen aquello, vayan. Ese es el mandamiento del Señor Jesús. El trabajo está afuera. ¿Cuántos tienen una agenda para discipular? ¿Cuántos dicen, yo tengo 2 horas en la semana para discipular a alguien? La iglesia está enferma. Si la iglesia no hace esto, la iglesia está enferma. ¿Sí sabía eso? La iglesia está enferma. Si nosotros discipuláramos a otro, ¿sabe cuántas personas seríamos creyentes en este país? Si no más así, ¿cuántas personas seríamos? Sería algo mucho mayor de lo que somos ahora. Dice hacer, tiene que ver con formar. Esta palabra formar tiene que dar la idea, implica como cuando el niño está en casa. Los que tienen niños pequeños, Caterine. ¿Quién más tiene niños pequeños? Angélica. ¿Quiénes tienen niños pequeños en casa? Verónica, la hermanita acá. Hermana Diana también tiene niños pequeños. Y hay varios. ¿Sabe qué implica formar? Enseñarles. Enseñarles todas las cosas. ¿Verdad? Veníamos que día con mi esposa. Íbamos, bueno, no recuerdo para dónde, no sé si era para el hospital, no recuerdo, a visitar a alguien. Y venía una chica joven, por ahí, 24 años, 25, y ya tenía un niño como de 10, 11 años. Y venía diciéndole, mi amor, cuando a usted lo saluden, usted tiene que saludar. Usted tiene que ser persona. Usted tiene que dejar ese orgullo. Usted tiene que dejar ese. Nos causó cuidado porque dijimos, vea, esta mujer, ¿cómo está formando a su hijo? Usted tiene que formar a sus hijos. Enseñarles lo mínimo a saludar. Enséñeles a saludar. Fórmelos. Ese es lo que implica esta palabra hacer, formar, tiene que ver con coger ese niño pequeño y ayudarlo a formar. Cuando una persona llega por primera vez a la iglesia y comienza a entender el evangelio, ese creyente en Cristo es un niño. Es un niño espiritual. ¿Qué hay que hacer con esos niños? Formarlos. ¿Quién los va a formar?
A mí no me eche la culpa. Todos nosotros tenemos el deber de formar discípulos. No desanimarlos, hay que formarlos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando usted lo ve haciendo algo incorrecto, ¿usted qué le va a decir a ese hermano creyente? ¿Qué le va a decir? No, papito, así no es. Está muy equivocado. Y le enseña, le dice, mire hermano, esto es lo que dice Dios, esto es lo que dice la Biblia. Eso es formar. Formarle un carácter a ese creyente. ¿Sabía usted que hay personas mal formadas hablándolo cristianamente? Hay personas mal formadas. ¿Usted sabe que es una persona mal formada? Yo conozco, tengo amigos que fueron mal formados en su carácter, en su personalidad, y hoy en día son niños grandes. Y hacen unas bobadas, hacen unas cosas de niños, ya siendo grandes. ¿Sí conoce personas así? Porque quedaron mal formadas. Son niños. Asimismo puede pasar en la iglesia personas que quedaron mal formadas porque nadie les enseñó. Entonces el Señor Jesús dice, vaya, formen y hagan discípulos. No están formados. El hacer discípulos es un proceso. No es cuestión de un día, no. Tiene que ver con caminar con ellos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Un niño adolescente no se puede dejar solito todavía, ¿cierto que no? Porque hay muchos peligros, hay muchas cosas que pueden pasar. Y usted no puede soltar un niño adolescente así porque así, ¿verdad? Hasta que el niño ya tenga un carácter. Ese hombre o esa mujer ya tenga un carácter. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Dice este texto, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir ¿qué? Dolores de parto, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Hasta cuándo se debe formar un discípulo? Hasta que Cristo sea formado en ellos. Cuando un creyente se le ha formado el carácter de Cristo en él, usted le puede decir hasta mico y él no responde. Él no se va a poner bravo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo fue formado en él. ¿Sí sabía eso? Usted le puede decir lo que quiera, no se le pone bravo. Porque el carácter de Cristo fue formado en él. Usted habla con un niño espiritual y por cualquier cosita se revela, se tira al piso, se jala las mechas, llora porque es un niño. Por eso hay que formar discípulos. Yo no volví a decir, hermanos, ¿cuántos de aquí están dispuestos a que le llamemos la atención y no se pongan bravos? Amén. Mentiroso. Porque cuando uno lo hace, yo sabía. Porque es un niño espiritual. Entonces, hay que formar ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado. ¿Están hechos? No. Hay que empezar a formar discípulos. Esto implica
un proceso de caminar con ellos. Y cuando habla de dolores de parto, implica un sufrimiento, un dolor. Mire, hermano, uno formando discípulos, uno se desgasta emocionalmente. Mire, hermano, hay que interceder por esas personas. Y quiere que le diga, yo por algunos, ustedes no lo saben, me he metido 2 y 3 horas orando. Porque hay que interceder por esas personas. Hay que orar. Que el Señor le abra los ojos. Que el Señor le deje ver la verdad. Que Él pueda ver las cosas como son. Eso implica, hermano, una constancia. Los dolores de parto significa esfuerzo, paciencia, empatía, misericordia, bueno, tantas cosas, hermano. Disciplina, todas estas cosas. Pero la oración es muy importante. Aquí hay unos hermanos que yo oré mucho por ellos. ¿Y sabe qué me decían mis hijos? Ya no oré más por ellos. Porque mis hijos han vivido con nosotros el ministerio. Ya para qué ora por ellos, ya eso es caso perdido. Y ahorita que se dan cuenta que están sirviéndole al Señor, dice, ahora entienden. ¿Por qué? Porque formar discípulos implica esfuerzo y no desmayar. Constancia en la oración. Me gusta un texto que Dianita nos compartió hace unos 20 días, 15 días, y me gustó mucho. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Mire lo que dice esta palabra. Os saluda, ¿quién? ¿Quién? Epafras, el cual es uno de vosotros. ¿Siervo de qué? Siervo de Cristo. ¿Qué hacía? Siempre o algunas veces. Siempre, ¿qué hacía? Rogando. ¿Cómo? Encarecidamente, ¿por quién? Por vosotros la iglesia. ¿En qué? En sus oraciones. ¿Para qué? ¿Para qué? Estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Así lo deseamos ver, hermano. Firmes, perfectos y completos. Y esa es nuestra oración. Y rogando encarecidamente. Porque el propósito de Dios con respecto a la iglesia es que aunque ya somos perfectos en Cristo, podamos ser perfectos en nuestra práctica. Ya usted no se va a ganar la salvación ni se va a ganar el favor de Dios por su modo de vivir, porque ya en Cristo Jesús fue hecho. Pero en la práctica nosotros necesitamos crecer. En la práctica, que se vea que realmente somos hijos de Dios. Entonces, esto implica hacer discípulos. Ahora, volvamos a Mateo 28, versículo 19. 28, 19. Y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. La palabra nación viene del griego etnia. Nación significa etnia. Es diferente a país. No es lo mismo una nación que un país.
¿Cuál es la diferencia? Que la etnia significa tribu. Y pueden haber muchas naciones dentro de un país. Nosotros estamos en Colombia. Colombia es el país. Pero ¿cuántas naciones hay en este país? Muchas. Hay muchas naciones. Cuando el Señor dijo a todas las naciones, no estaba diciendo que usted tiene que salir del país. ¿Sí? Uno escuchaba hace tiempo, se escuchaba uno que le daban una palabra profética a alguien y le decía, tú vas a ir a las naciones. No está diciendo nada. No le está diciendo nada. ¿Por qué? Porque al salir usted de aquí, usted ve naciones. Hay naciones, hay mezclas, hay de toda clase de personas. Ahí están las etnias. ¿Vayan a dónde? A las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer con esos discípulos? Bautizándolos. ¿En qué nombre? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese que no dice en los nombres, sino que dice en el nombre, o sea, uno solo. Pero ese uno solo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí están entendiendo? No son tres dioses, como dicen algunos. Es uno solo, pero es uno solo en Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué significa nombre? ¿Qué significa nombre? Nombre significa un carácter. Cuando dice bautizándolos, la palabra bautizar significa esto, sumergir en algo. Un ejemplo, usted tiene una vasija y usted la sumerge en el tanque del agua. Eso es bautizar. La está sumergiendo en agua, ¿verdad? Pero aquí, ¿dónde se debe sumergir? En el nombre. Dice, sumérjalos en el nombre. En el nombre. ¿De quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nombre significa carácter. Quiere decir que debe sumergirlo en las cualidades que definen a Dios. Cualidades que definen a Dios. Ahí debe sumergir al discípulo. Que esa persona entienda quién es Dios y se identifique por completo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Vamos bien? ¿Bien confundidos? Quiere decir que se deben identificar a plenitud. El agua simplemente es una expresión visible de mi fe. Cuando una persona es bautizada en agua, significa que está expresando su fe. ¿En qué? En lo que es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que significa el agua. 20. Enseñándoles que guarden ¿cuántas cosas? Que guarden todas las cosas. ¿Cómo así? Que guarden todas las cosas que Dios ha mandado. ¿Qué hay que enseñarle a ese discípulo? ¿Qué hay que enseñarle? Que guarden, o sea, que pongan en práctica. Dígale que está al lado suyo, ponga en práctica todas las cosas. No son unas, ojo, no son unas, son todas.
que guarden, que pongan en práctica, porque no es solamente conocimiento. Hay personas que viven a medias y sin zapatos, como decía mi mamá, a medias y sin zapatos. ¿Sabe que hay creyentes que viven a medias? Unas cosas sí, otras cosas no. Hermano, o usted guarda todas las cosas o usted no guarda nada. O usted pone en práctica la doctrina del Señor, la palabra de Dios, o no la pone en práctica. Hay que enseñarle a la gente que ponga en práctica todas las cosas. Así no digan amén. Transmitir todos los mandamientos del Señor, todo lo que es concerniente a su doctrina. No es solamente conocer la palabra, hermano, porque usted la puede conocer al derecho y al revés, pero si no la practica, ¿de qué le sirve? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve tener conocimiento? El Señor Jesús dijo: enséñeles que pongan en práctica todas las cosas. Ponga en práctica la palabra. Esto significa, ¿sabe qué significa esto, hermano? Que el discípulo debe tener un compromiso y una responsabilidad. No puede hacer lo que se le da la regalada voluntad. Tiene que tener un compromiso con la palabra, un sometimiento a la doctrina. Mire, hermano, yo he escuchado esto, y ojo con eso. Yo he escuchado a muchos indoctos decir lo siguiente: el cristianismo no es una obligación y a nada se debe hacer por obligación. Yo he escuchado esto, no sé si usted lo ha escuchado, pero se equivocan en lo siguiente. Escuche, se equivocan en lo siguiente. Cuando yo decido creer en el Evangelio, significa que voluntariamente me someto al Evangelio. ¿O no? ¿Estoy diciendo algo que no es? Sí, nada es por obligación. Pero cuando yo creo en el Evangelio, ¿sabe qué le estoy diciendo al Evangelio? Me someto a Él. Me someto a Cristo. Me someto a la palabra. Me someto a tener un compromiso, a ser responsable. Eso hay que enseñárselo a los discípulos, porque por eso hoy vemos personas que no tienen compromiso con el Señor ni con el Evangelio. Porque ahora yo le pertenezco a Cristo y no al pecado. ¿O no? O sea, yo digo que creo en el Evangelio y que me someto a Cristo y hago lo que quiero. Qué fatalidad, hermano. Ahora pertenezco a Cristo para hacer lo que Cristo dice por medio del Espíritu Santo. Vamos a Romanos 6, versículo 16. Romanos 6, 16. Ponle cuidado a este texto. 6, 16 al 22. Dice: ¿no sabéis? ¿Cuál es la pregunta? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, ¿para qué? Para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. O sea, no saben eso, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis que obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis ¿qué? Fuisteis ¿qué? Entregados y libertados del pecado. ¿Vinisteis a qué? ¿A hacer qué? Siervos, esclavos de la justicia. 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para impiedad
presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir ¿a quién? A la justicia. ¿Por qué? Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es ¿qué? Muerte. Mas ahora que habéis sido ¿qué? Libertados del pecado y hechos siervos ¿de quién? De Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación y como fin la vida eterna. ¿Sabe qué está diciendo el Señor en esta palabra? ¿Usted es o usted no es? ¿De cuál libertad me está hablando? ¿Libertad para pecar? Luego ya no somos siervos de Dios. Cuando yo decidí creer, no adquirí un compromiso. No adquirí ser siervo de Él para hacer lo que es la voluntad de Él y no hacer mi voluntad, porque ya no vivo yo, ¿cierto? Sino que ahora ¿quién vive? Cristo en mí, ¿verdad? Y ahora ya no vivo para mí mismo, sino que ahora vivo para aquel que murió por mí. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Hermano, la idea de formar discípulos es hacer, escuche esto, todo lo que esté a nuestro alcance para ver crecer a ese creyente. Todo lo que está a nuestro alcance para que esa persona no tenga ojos para nadie más, sino para Cristo. Porque mucho cristiano está con su mirada en el mundo, está con su mirada en el pecado, está su mirada en otras cosas. ¿Sabe qué dijo Jesús? Por el tiempo no lo vamos a buscar. Lucas 14. Dijo lo siguiente, de esta manera lo dijo el Señor Jesús. Dice, ¿quién queriendo edificar una torre? Gracias, hermano, lo puso ahí. ¿No se sienta qué? Primero. ¿Y qué hace? Calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. ¿Sabe qué quiere decir eso? Si usted no es capaz de cumplir con el evangelio, con la doctrina, no se meta. Eso hace pensar a más de uno, ¿cierto? Pero es que la Biblia dice que así es. Porque yo ya entiendo el evangelio, entiendo la salvación. Ahora yo reconozco que ahora vivo para Dios. Si yo veo que no puedo, ¿qué hago? Chao, chao amigo mío. Chao vida mía, si te he visto no me acuerdo. Porque la vida cristiana es una decisión. El ser discípulo de Cristo es una decisión. Si yo veo que no puedo, pues no lo hago. ¿Verdad? Efesios 4:14, este sí leámoslo. Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños ¿qué? Fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Para qué nos salvó el Señor? Para crecer, para llegar a la estatura de esa estatura de ese varón perfecto.
¿Tú estás creciendo, hermano, en el Señor? ¿Estás creciendo en Él? Segunda de Corintios, y con esto terminamos. Segunda de Corintios 11. Segunda carta a los Corintios 11. Versículo 2. Dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? ¿De un pastorado? ¿Cuál es el objetivo de un ministerio? Presentar a la iglesia como una virgen pura, sin mancha y sin arruga. ¿Presentársela a quién? A Cristo. Esa es la labor de nosotros. ¿Hay sufrimiento? Sí. ¿Hay incomprensión? Sí. Pero nos toca seguir haciéndolo. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños que por cualquier cosita lloran. Porque ya no se le puede decir nada a las personas. Y formación tiene que ver con todo eso. Porque lloran, gritan. Eso lo hace un niño. Una persona madura espiritualmente nunca se enoja cuando se le llama la atención. Porque es una persona que tiene el carácter de Cristo. Y el Señor dijo: vaya y hagan discípulos. Fórmelos. Enséñeles todas las cosas. Fórmelos. Mire, una cosa hay un trecho muy grande. Como dicen, ¿no? El dicho y el hecho, hay mucho trecho, ¿cierto? Una cosa es que yo sepa Biblia, otra cosa es que el carácter de Cristo se ha formado en mí. Totalmente diferente. Del cielo a la tierra. A mí no me impresiona que alguien sepa Biblia. ¿Sabe qué me impresiona? Ver el carácter de esa persona. Esa persona, una persona que tenga el carácter de Cristo, es de admirar. ¿Sabe? Yo me le someto a una persona de esas. Yo me le someto a una persona de esas. Porque tiene el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pregunta, terminamos con esto. ¿Qué vamos a hacer con el mandamiento del Señor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vas a sacar tiempo para discipular a otros y enseñarle todas las cosas? Es tu responsabilidad, no es mi responsabilidad. Es su responsabilidad. Mi responsabilidad es guiar, decir por dónde es. Pero la responsabilidad de hacer discípulos es suya. Que el Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos ayude en todo. Amén. ¿Qué tal si oramos? Le pedimos al Señor que nos ayude. Ore, hable con el Señor. Tenemos una iglesia enferma que necesita sanidad. Y la única manera de ser sanos es escuchando a Cristo, es escuchando su palabra. La única manera. No hay otra forma de ser sanos. La Escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Tiene poder para sanar.
esta palabra que es de Dios tiene poder para sanar su espíritu, su alma y su cuerpo. Señor, gracias por esa palabra preciosa que es tuya, Señor. Gracias porque esta palabra no es mía. Esta palabra es tuya, Señor. Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu traiga esa palabra a nuestro espíritu para que sea llevada al alma y haya una transformación, un cambio de pensamiento, un cambio de conducta y podamos pensar diferente a la manera de Dios. Ayúdanos, Señor. Líbranos de la rebeldía, líbranos de la inmadurez. Señor, ayúdanos a ser una iglesia firme, perfecta y completa en todo lo que tú quieres. Oramos por la iglesia, Señor. Para aquellos que están empezando, aquellos que están comenzando a entender el Evangelio. Ellos puedan, Señor, tener la lucidez en su espíritu, el entendimiento del poder del Evangelio, lo que tú puedes hacer en cada vida, en cada corazón, y poder tener un crecimiento, Señor, como tú nos has ordenado, Señor Jesucristo, a ser discípulos a todas las naciones. Oh Señor, en tus manos de amor quedamos. Sánanos, Señor. Sánanos. Límpianos. Enséñanos. Llévanos a entender y a crecer en esa verdad de tu palabra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.